posterior aquí está ocluido, está con lesión severa y oclusión de la peronea y de la tibial anterior, ¿no? Que muchas colaterales se llenan. Lo importante de recalcar es que la enfermedad arterial periférica en nuestro país es poco abordado a veces por los cardiólogos en formación y los cardiólogos que ya estamos en el campo. Sin embargo, a nivel mundial, diferentes sociedades latinoamericanas, el Congreso del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, el SCAI, el TCT ya tienen muchos acápites en lo que es la enfermedad arterial periférica, ¿no? Donde implica que el cardiólogo tiene que tener un rol más activo. Esta enfermedad es abordada a nivel mundial por 3 diferentes especialidades: la cirugía cardiovascular, cardiología intervencionística y clínica, y la radiología intervencionista. A lo largo de los años esto ha ido migrando de acuerdo a cómo se va comportando cada especialidad, y recientemente en un estudio del 2022, sin embargo, vieron que los cardiólogos en España hay un rol muy bajo en la práctica de identificación de la enfermedad arterial periférica, a pesar de que esta tiene los mismos factores de riesgo que una enfermedad coronaria, porque al fin y al cabo es la misma enfermedad aterosclerótica en diferente lecho, ¿no? Se identificó la incidencia de enfermedad arterial periférica, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, y se vio que hay una alta prevalencia de enfermedad coronaria y enfermedad periférica. A veces en la consulta nos llegan los pacientes diciendo que se cansan, que no pueden caminar, y cuando uno investiga un poquito más, el cansancio viene a ser porque las piernas les duele al caminar. Cuando uno investiga más, por el momento del tratar el paciente no camina más de 2 cuadras porque le duele la pierna, por decirlo, ¿no? Ha habido casos en que se investiga la enfermedad coronaria, que es obligatoria en pacientes con enfermedad arterial periférica, y se encuentra pues lesiones severas, ¿no? Que al paciente no le duele porque ya no puede caminar más. Entonces hay una cierta limitación. La prevalencia es mayor en los diabéticos y aquellos fumadores. Sin embargo, la distribución de la enfermedad es diferente según el tipo de factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes añosos, la enfermedad es parecida a los diabéticos, en donde el compromiso es mayor desde la rodilla hacia abajo. En los fumadores, sin embargo, tenemos mayor compromiso de la aorta, las ilíacas, lesiones más proximales, ¿no? Y sorprendentemente el lecho es mejor. Aquellos diabéticos, las lesiones son más distales y por ende los lechos a veces son malos, ¿no? Igual que en coronario, las arterias distales son finas, por más que abras la porción proximal, podrías mejorar la cabeza de presión en el flujo que ingresa, pero si tiene mal lecho, pues ese pie va en mal sentido. Los diabéticos, voy a ahondar un poquito más. La mayoría de las lesiones son oclusivas. Las estenosis, tenemos estenosis, pero la mayor parte son estenosis de la parte femoral y poplitea, y cuando hablamos de oclusiones, la mayor parte son de la parte distal, ¿no? Como ya se acordarán en anatomía, acá tenemos la femoral común, donde generalmente a veces cuando no hay introductores radiales los punzamos aquí, y la femoral superficial, la poplitea a nivel de canal de Hunter y hacia abajo, el tronco típico peroneo que empieza justo debajo de la rótula, y debajo de ello tenemos la tibial anterior, que es la que va a continuar con la pedia, y la tibial posterior, que pasa por el lado medial del pie, ¿no? Y la peronea, que cuando se junta la tibial posterior con la tibial anterior, forma el arco plantar. Es importante correlacionar que la enfermedad arterial periférica tiene una investigación más o menos parecida a la enfermedad coronaria crónica. Se hace el test de ABI, que luego les menciono, se valora en el Doppler las velocidades, las estenosis y el grado de compromiso y flujo de las arterias. Se hace un test de caminata de 6 minutos para ver cuándo el paciente se demora en caminar o no, y se hace uso de herramientas de imágenes no invasivas con contraste, como la angiotomografía y la resonancia magnética, o a veces la arteriografía, ¿no?
El test de ABI es un test mundialmente utilizado que ha demostrado tener pronóstico de vida en aquellos pacientes que tienen un test de ABI disminuido, cuyo punto de corte es 0,9 hacia abajo, van cambiando la sintomatología, ¿no? La relación del test de ABI es tomando la presión sistólica de la pantorrilla con la presión sistólica braquial. El test de ABI originalmente se describió que se tenía que usar un Doppler, donde marcaba la mayor velocidad sistólica de la arteria, en este caso la pedia, o la tibial posterior aquí, como ven el otro Doppler, y esto se relacionaba con el Doppler de la arteria braquial o humeral. Hace unos años atrás, en Argentina, se hizo una comparación del test de Doppler, el test de ABI medida por Doppler y el test de ABI medida por un esfigmomanómetro o un tensiómetro normal, en el cual usamos todos los días la consulta, y la correlación fue alta. Entonces, realmente no hay mucha indicación de no hacer el test de ABI en consultorio, sobre todo en aquellos pacientes que sospechamos que tengan enfermedad arterial periférica. La sintomatología de la enfermedad arterial periférica generalmente es establecida en dos tipos: la claudicación intermitente y la isquemia crítica de miembros inferiores. La claudicación intermitente puede ser de 10 cuadras, el paciente camina 10 cuadras y comienza a dolerle la pantorrilla. Muchas veces uno le pregunta, ¿le duele la pantorrilla? Y te dicen no. Sí. ¿Qué es lo que sienten? Sienten pesadez en las piernas. Pesadez, y uno lo evalúa, no tiene vellosidad y la piel va pigmentándose de diferente color. Se hace más oscura. Cuando la claudicación es discapacitante o limita el estilo de vida del paciente, generalmente yo lo hago una analogía como si fuera una angina refractaria al tratamiento, ¿no? Porque ya el paciente ya le diste todos los hipolipemiantes, le diste todo lo que se maneja aterosclerosis, le mandaste a caminar 3 meses y le diste silostazol, y el paciente no mejora, entonces ya hay que tratar. Entonces, el objetivo en este caso es mantener la patencia de la arteria, porque si no, progresivamente se va a cerrar, igual que las coronarias. No las tratas y se va cerrando progresivamente. ¿En qué momento se tiene que tratar una claudicación? Cuando sea posible. No es una emergencia, es una urgencia. A diferencia de las isquemias críticas de miembros inferiores, que son aquellos pacientes que tienen ya heridas, o tienen coloraciones oscuras en los dedos, hay dolor al reposo con cambio de coloración, o presentan una infección que no mejora con el tratamiento. Entonces, esos pacientes hay que pensar que es un síndrome coronario agudo, y cuyo objetivo, si nosotros no tratamos de manera precoz, podemos perder inclusive el miembro inferior, y la calidad de vida del paciente cambia completamente, y toda la familia. Entonces, en este caso sí es una urgencia. Existen diferentes clasificaciones para poder definir mejor la sintomatología y el tipo de herida, el tipo de pérdida de tejido, si es una úlcera o gangrenada, si está húmeda, si no está húmeda, y el tipo de sintomatología. Todo esto es para definir, si por ejemplo un paciente que tiene un Rutherford 3, 4, es paciente que solo claudica, entonces hay que observar, ¿no? Pero cuando ya comienzan a hacer pérdida de tejido o síntomas de isquemia crítica en miembros inferiores, acá está la categoría para poder definir y agilizar el tratamiento. Entonces, más o menos para que se dé una secuencia, si hay un paciente con claudicación, lo primero que hay que hacer es establecer los factores de riesgo, medicar, detener los factores desencadenantes. En todos los pacientes se debe dar antiagregante plaquetario y terapia hipolipemiante, tal igual como si fuera una enfermedad coronaria. Y generalmente se inicia una terapia de ejercicio en las claudicaciones, que generalmente debe ser supervisado. Si el paciente no camina y si está claudicando, la enfermedad va a avanzar y se va a tapar. ¿Cuál es la ventaja de la claudicación, del ejercicio supervisado? Es que de cierta manera van a desarrollar colaterales y vas a atrasar el tratamiento. Pero al final es igual que en la coronaria. Entonces, si el paciente tiene una claudicación que altera significativamente su día a día, hay que valorar la condición del paciente. Si el paciente tiene un pronóstico de vida más allá de 2 años, hay que evaluar tratar las arterias inferiores con los métodos que ya hemos conversado.
Pero si el paciente no le impacta su vida, le duele después de 10 cuadras, es un viejito que a las justas camina 2 cuadras, 3 cuadras, lo mejor es no tocarlo, pero sí investigar la enfermedad coronaria. Sin embargo, hay recientemente ciertas escuelas que dice que aquellos pacientes que caminan 10 cuadras, 15 cuadras y le duele la pierna, se ha visto que si se les trata de manera precoz, la calidad de vida va a mejorar en el paciente y la sintomatología mejor. Y a largo plazo, pues se estipula que debería tratarse, ¿no? Acá está la calidad de vida que es mejor en aquellos tratados, con manejo invasivo temprano. No dejarla cuando la enfermedad vaya avanzando. Esto con el tiempo va a ir migrando hacia favor del tratamiento más precoz. Entonces, como en todo, hay que valorar al paciente. Tenemos 3 estrategias, ¿no? La estrategia conservadora, la estrategia endovascular y la estrategia quirúrgica, que también es válida. También es muy válida en estos pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un paciente con claudicación, lo primero que tenemos que hacer es evaluar en qué parte tiene la lesión. Si la lesión es un paciente fumador, entonces probablemente tengamos una lesión aortilíaca, ¿no? Entonces, en este paciente hay que ver qué tipo de lesión tiene. Podemos tener un abordaje híbrido, o un abordaje quirúrgico y endovascular, o netamente endovascular. Las lesiones femoropopliteas, de la ingle hacia la rodilla, generalmente son endovasculares las lesiones femorales, y las popliteas se decía que tendría que ser quirúrgico. Y las lesiones infrapopliteas tenemos que ver de acuerdo si el paciente tiene venas, no tiene venas, para poder mandarlo a cirugía o definitivamente el tratamiento endovascular, que es lo que se estipula actualmente. Las opciones de tratamiento endovascular son variadas. Varía desde el balón simple, al balón que libera drogas, a los liberadores con balón, los stents autoexpandibles, sin capa, los stent graft, que ya los conocen algunos, que son para endoprótesis, o los stents flexibles, como el stent supera, que se usa para flexiones. Estas opciones de tratamiento han hecho que algunas lesiones que antes se creía que eran netamente quirúrgicas, ahora van a la parte endovascular. También hay nuevos conceptos, el concepto de la angiosoma, que si lo extrapolamos a la parte coronaria, vendría a ser como el segmento de miocardio que está afectado, ¿no? Cada arteria se va a relacionar con una parte del pie. Nuevos dispositivos y también las técnicas de abordaje. Esto es importante tener en cuenta, porque si nosotros vemos que tiene el paciente una lesión en la pared anterior del pie, en la parte dorsal, entonces es probable que la arteria afectada sea la tibial anterior. Igual si vemos en el pie, si tiene una lesión en el talón, es muy común que tenga lesiones en el talón, entonces es probable que sea la arteria tibial posterior la afectada. Entonces vamos primero a revascularizar esa arteria y luego las demás, porque mientras más arterias abiertas en el pie tenga, el pronóstico es mejor. El paso de la angioplastía periférica es similar al de la angioplastía coronaria. Creo que son alumnos de segundo y tercer año, ¿cierto? ¿Quién es el delegado de esta promoción? Buenas noches, Hola. doctora. Hola. Juan Valdivieso, Sí, doctora, pero sí, somos, de tercer año, ¿no? somos alumnos de segundo y tercer año. ¿Todos se rotaron en hemodinamia? Sí, creo que sí, todos ya para estas alturas ya rotado hemodinamia. Exacto. Entonces, como verán, casi todos los pacientes hay una evaluación clínica previa, la premedicación, que es similar que en la angioplastía coronaria, y las evaluaciones para iniciar el tratamiento, que van paso a paso similar a lo que es la parte coronaria, solamente extrapolado a lo que es el miembro inferior, ¿no? Algunas diferencias que tiene la parte periférica que la parte coronaria es la técnica de crossover, que no sé si algunos ya lo han visto. Se ingresa por la ilíaca contralateral. Por ejemplo, si queremos tratar el miembro inferior derecho, ingresamos por la ingle izquierda con una punción retrógrada, como típica, como se hace para ver el corazón, y a nivel de la bifurcación ilíaca,
atravesamos la guía y cruzamos hacia el otro lado y se colocan unos introductores flexores que se colocan directamente a nivel de la bifurcación ilíaca. Nosotros en salud a veces no tenemos esos introductores flexores porque cuesta caro para la institución, aparentemente no lo compra, y lo que usamos a veces en bifurcaciones ilíacas que no son muy estrechas, el catéter guía. El catéter guía y sobre eso trabajamos muy bien hacia el otro lado. Y con eso ingresamos hacia la parte distal de donde debemos tratar. Y otro acceso que es muy interesante para cierto tipo de pacientes es el acceso anterógrado, en el cual punzamos de abajo, desde la cabeza hacia los pies. No sé si me dejo entender. Entonces, entramos acá, imagínense, esta es la espina ilíaca anterosuperior, la sínfisis púbica y la cabeza femoral, ¿no? Entonces, ponemos al paciente al revés de lo que se coloca para lo que es la parte coronaria y se punza desde la cabeza hacia abajo. Y se ingresa igual a nivel cuando ustedes que sacan el reductor a nivel de abdominal, parece que estuviera alto a nivel del ombligo, pero en realidad no lo es, sino que la aguja va a llegar igual a la arteria femoral común, no va a pasar a otro lado. Entonces hay que tener cuidado nada más no tocar las arterias epigástricas para no ocasionar problemas retroperitoneales. Pero también tenemos el acceso transpedial. A veces usamos un introductor 4 French o a veces solamente con el Avocat. Avanzamos la guía, funcionamos guía, generalmente a veces guiado, la arteria pedia, como lo ven acá anatómicamente, y acá está la punción. Y algunos más experimentados hacen la punción ya a nivel, nivel de la tibial, de la peronea o de la tibial posterior que está más expuesta, ¿no? Generalmente es con guía ecográfica a este nivel, ¿no? Generalmente por años la enfermedad arterial periférica se trataba abordando la parte radial. Sin embargo, ya hay estudios que se movió, que usan el abordaje radial para tratar las piernas. Se necesitan cierto tipo de materiales más largos para poder llegar hasta la parte distal, pero igual que las bondades de la técnica radial es superior pues a la parte femoral, donde igual hay mayores complicaciones locales por el acceso, ¿no? Es la única diferencia que habría, ¿no? Vamos a abordar segmento a segmento, algo chiquitito nada más para que tengan una noción de cómo se maneja esto, ¿no? En las lesiones ilíacas son arterias grandes y característicamente importantes para el flujo distal. Generalmente cuando hay una arteria ilíaca afectada, nosotros hablamos de lesiones ya no de 70% de estenosis, sino de 50%. Si la lesión está afectando el 50% a nivel ilíaco, hay que empezar a tratarlo. Sin embargo, acá hay un estudio, el estudio Clever, en el cual vio que compararon el tratamiento médico óptimo, el uso de ejercicio supervisado y el uso de stents, vieron que en cierto tipo de pacientes con supervisión de ejercicio rutinario, la clínica era igual que colocarle un stent. ¿Por qué hicieron eso? Porque el índice de restenosis de las ilíacas con balón o el índice de restenosis de las ilíacas tratadas con stent sin drogas es alto. Entonces se optó por mandarlas a ejercicio supervisado un tiempo y retrasar el tratamiento lo máximo que se pueda para aquellos claudicantes que no son limitantes. Pero en el tiempo se vio que de todas maneras iban a llegar, sino que un poquito más allá, ¿no? Las arterias ilíacas, la anatomía de la lesión, existen diferentes clasificaciones para ver la severidad de la lesión. Para nivel ilíacas y toda la pierna casi se usa la clasificación TASC. Cuando ustedes ven una lesión, así como esta, unilateral, focales, pequeñitas, son las lesiones de menor severidad. Tendría que ser una lesión TAS A.
A diferencia de las otras lesiones, donde ven acá, por ejemplo, una oclusión de la aorta distal y de las ilíacas primitivas ostiales y proximales, acá donde ambas ilíacas están comprometidas, otro caso donde una sola ilíaca está comprometida, pero es en todo su recorrido, y lesiones intermedias que se encuentran en estos dos extremos, ¿no? Originalmente se decía que TAS A, TAS B, tratamiento endovascular, TAS C y TAS D, tratamiento quirúrgico. Sin embargo, hay lesiones que van al tratamiento percutáneo, el paciente no es un buen paciente, tiene mal corazón, no es buen candidato, entonces tratamiento percutáneo se opta. Por ejemplo, este paciente que tiene una lesión, un paciente tratado en el hospital, una lesión de la aorta distal y la parte proximal de la ilíaca derecha, la ven acá, ilíaca primitiva, y la ilíaca izquierda también toda afectada con ausencia de la arteria ilíaca profunda, ¿no? Y ven, algo adicional que tienen que observar es esto, mira. Ven la colateralidad, qué gruesa que es. Entonces, y inclusive el mismo diámetro que la ilíaca. Significa que esa pierna era la principalmente afectada y la que le dolía, coincidentemente, a pesar de que esa tenía la estenosis más severa, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos un caso que tenía otro paciente con una lesión focal. No sé si lo llegan a ver acá a nivel de la ilíaca primitiva antes de la bifurcación. Y por el lado contralateral, como les estaba explicando, se ingresó por el lado derecho y no lo hicimos con un catéter introductor contralateral, sino con el catéter guía y colocamos un stent a este nivel, ¿no? Este fue un stent, balón expansible probablemente, y se abordó la lesión, ¿no? Acá tenemos otro paciente también que se trató ya en el hospital con una lesión severa en la ilíaca primitiva derecha y en la ilíaca izquierda. Es un paciente fumador, pesado, y se le colocó 2 stents, ¿no? El paciente hasta ahorita camina 4 kilómetros sin problemas. Vamos a ver, ya. Entonces, si ustedes tienen lesiones en las arterias ilíacas, las opciones de tratamiento son estas, ¿no? Angioplastía con balón y balón liberador de drogas. Y los balones especializados con los catibalón, esos. Los balones con droga y los balón ya no sirven para este territorio. ¿Podría ser la opción de angioplastía con balón sola? Sí, pero todas tienen una débil evidencia, ¿no? No van bien. Sin embargo, tenemos los stents. Los stents pueden ser autoexpandibles y los stents expandibles con balón, que son los que usamos en coronarios. También hay cubiertos como si fuera las endoprótesis, autoexpandibles y balón expandibles. Entonces, si ustedes ven, según el tipo de lesión, hay cierta indicación para cierto tipo de material, ¿no? Las lesiones focales o las lesiones que están a nivel de las zonas ostiales, que se necesita mayor precisión. Y cuando se necesita mayor precisión, necesitamos un stent liberador con balón, igual que la parte coronaria. Sin embargo, hay lesiones muy largas, difusas, entonces ahí usamos los balones, los stents autoexpandibles. ¿Qué significa? Que el stent viene envainado dentro de un introductor como un catéter y progresivamente se va liberando el catéter, retirando y el stent automáticamente se va insuflando y colocando automáticamente en el vaso. Se llaman los stent autoexpandibles. En coronarias, hace algunos años atrás, también había stent autoexpandibles, sobre todo para arterias sectásicas, pero no tuvo mucho éxito. Los stent con drogas en la parte ilíaca no ha tenido ninguna evidencia, ¿no? Entonces, si ustedes van a mandar a tratar a un paciente que tenga lesiones ilíacas, las opciones principales son los stents cubiertos o los stents sin drogas. A nivel femoropopliteo, recuerdan acá teníamos la lesión que les mostré inicialmente, la femoral común,
Esta es la femoral profunda y la arteria femoral superficial, que es la que continúa generalmente hacia abajo, ¿no? Entonces, por acceso retrógrado a nivel de la pierna izquierda, fuimos hacia, igual como el caso anterior, fuimos hacia el lado derecho, y acá pueden ver la guía, cómo va ingresando adentro. Generalmente entra, miren cómo va la guía, no sé si le logran a ver que está como una asa, sé que en coronaria podría disecar, ¿no? Acá también, el objetivo es esto, entrar disecando. Entramos disecando, 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 hasta llegar a la luz verdadera. Y a nivel de la luz verdadera, ya vamos, verificamos si ya estamos en luz. Acá hemos entrado con la guía hasta este nivel, y luego intercambiamos la guía por un catéter generalmente diagnóstico, y inyectamos para ver si ya estamos en luz verdadera. Y luego progresivamente posterior avanzamos la guía y continuamos con el tratamiento. Y acá tenemos ya una parte de la arteria abierta. Bueno, la lesión es igual que en la parte ilíaca, también se divide en TAS A, TAS B, TAS C y TAS D. Las TAS D son las oclusiones y las A son las estenosis únicas o oclusiones cortitas, ¿no? Que son oclusiones cortas de menor de 5 centímetros. Y acá tenemos lesiones múltiples en tandem, todo difuso o arrosariado, o con lesiones cortas pero con un mal lecho distal, ¿no? Igual aquí, en el territorio femoropopliteo, la verdad que es mejor tratar endovascular. Como es una zona de alta torsión, la flexión, acá el canal de Hunter tiende a apretar los puentes venosos y prótesis. Entonces tiende a prontamente trombosarse esas prótesis quirúrgicas. Entonces la primera estrategia siempre es la parte endovascular. Y según el territorio, se usa stent, balón con drogas o angioplastia simple. Cuando yo empecé a hacer angioplastías hace unos años atrás, todo era balón simple. No había los balones con drogas. Sin embargo, con el tiempo, pues los balones con drogas han sustituido el balón simple, inclusive el stent, porque los stents se fracturaban con el tiempo, se fracturaban a pesar que estaban en la arteria femoral, bien colocados, se veían bien bonito toda la arteria abierta, a los pocos tiempos se fracturaba por la torsión que hace el músculo a nivel del canal de Hunter, que está justo encima de la rodilla, a este nivel. Esta es la arteria ilíaca, acá está la ingle acá, la femoral, y este es el canal de Hunter. Entonces, cuando había lesiones acá, es complicado colocar stent, porque siempre se fracturaba. Al fracturarse se trombosaba. Entonces, los balones con drogas han venido a sustituir eso, ¿no? Una buena preparación de la arteria, y al final se coloca el balón con drogas, con que unos 2 minutos ahí insuflado, y la arteria va bien. Los balones con drogas son varios, de diferentes marcas. Lo único que ha diferenciado son la cantidad de placlitaxel, que es la droga que se usa en periféricos. Si ustedes recordarán, en coronarios la gran mayoría son derivados de sirolimus, ¿no? Y no sé si se acordarán, las drogas que se usan para los stents son sirolimus o placlitaxel o sus derivados. Generalmente a nivel de la pierna ha demostrado mejor las drogas liberadoras con placlitaxel. Vieron estudios para ver si se usa baja dosis o alta dosis, y se demostró que si usas a baja dosis, la patencia es igual. La patencia, o sea, el flujo de la arteria, ¿no? Entonces, y menos complicaciones y menos efectos adversos. Entonces, en el tratamiento de la enfermedad femoropoplitea en pacientes que tengan isquemia crítica, generalmente considerar las angioplastías con balón en la mayoría de pacientes. ¿Por qué? En el territorio femoropopliteo es mejor el balón, pero en territorio infrapopliteo el balón con drogas no ha tenido ninguna evidencia. Entonces, acá podemos ver, lo que tenemos que hacer primero es definir la clínica del paciente, definir si es una isquemia crítica de miembros inferiores, investigar con imágenes
planear la estrategia mejor para el paciente y hacer una revascularización basada en toda esta información anterior. El tratamiento endovascular tiene un talón de Aquiles también. A nivel infrapopliteo, la tasa de reestenosis es alta. No se usa, no hay evidencia sostenible de uso de balón con drogas debajo de las rodillas, solo balón simple. Pero eso sí obliga a que estos pacientes tienen que ser reestudiados cada 6 meses, reestudiados, me refiero a la parte no invasiva, ¿no? Con Doppler, y seguimiento continuo de la parte de sintomatología. Si el paciente no se lo sigue, va a volver la herida no va a cicatrizar, se va a tapar la arteria y no se ha hecho nada. Entonces hay que volver a reintervenir generalmente a los 8 o 9 meses nuevamente al paciente para que ayude a cicatrizar las heridas. Entonces, y a nivel de la rodilla para arriba, el balón con drogas, realmente la patencia es muy buena, similar a lo de los stent con drogas. Pero el problema del stent es que se fractura muy seguido. Entonces, generalmente la estrategia actual mundialmente se usa el balón con drogas. Pero a medida que aumenta el tamaño de la lesión, la mayoría tiende a usar stent con drogas, ¿no? Porque hay riesgo que lesiones largas se pueden trombosar prontamente. Antes se usaba para lesiones de la bifurcación, es decir, o de las flexuras, poplitea y de la ingle, siempre iban a cirugía. Sin embargo, ahora hay estudios que dicen que el tratamiento endovascular, también a nivel de la flexura, llámese la ingle y la rodilla, también se puede hacer con lesiones con tratamiento endovascular usando stents especiales. La técnica de atravesar las lesiones de la pierna o las lesiones infrainguinales es la misma que la parte coronaria. Se trabaja con una guía 14 a veces, otra guía 18. 14 y 18 usamos de la rodilla para abajo, generalmente. Y de la rodilla para arriba, guías 35, las hidrofílicas, que ustedes han visto que se ingresa, que es solamente para acceso. Algunas guías hidrofílicas, las Rock Runner, las blanquitas, que tienen muy buena penetración, muy buena punta, muy buena hidrofilicidad, y te permite hacer esto, ¿no? Atravesar como si fuera un laberinto las arterias, las partes subocluidas. Y van bien. Por ejemplo, este es un paciente que ustedes lo ven, es aparatoso, ¿no? La herida, todo rojo. Pero esta es su anatomía, miren. No se ve tan feo, ¿no? No tiene tibial anterior. Y esta es la parte de la tibial posterior, que está enferma. Y la parte distal, tercio medio distal, también enferma. Y acá a nivel del tobillo, debajo del malleolo, también está enferma. Se trató al paciente solamente con balones, sin drogas, y esta es la arteria permeabilizada, ¿no? En todo su trayecto. Este es el paciente, se amputaron los dedos tercero, cuarto y quinto, pero pudo mantener el pie. La enfermedad no siguió avanzando. Y este paciente pues camina con ayuda de una prótesis, pero ya mantiene el miembro, ¿no? Este es un 8 meses de seguimiento. Durante, como les dije al inicio, según las diferentes especialidades que abordan la parte periférica, se han ido utilizando diferentes técnicas, ¿no? Algunos tienen por la misma escuela, tiene tendencia a utilizar más una técnica que otra. Sin embargo, todas las técnicas son válidas con la especialidad que sea, con tal que salvar el paciente, ¿no? El tratamiento médico coadyuvante, muchas veces han visto algunos pacientes que usan pentoxifilina cuando están con claudicación. Sin embargo, la evidencia no ha demostrado ninguna utilidad. Hasta el momento la pentoxifilina no sirve para nada, sino que llenar más pastillas al paciente. El cilostazol es útil, no cura, pero sí es útil para mejorar sintomatología. Es un vasodilatador y tiene cierto patrón antiagregante plaquetario en pacientes claudicantes, pero solamente aquellos que caminan. Si el paciente está con cilostazol y no camina, no le va a servir para nada. Las estatinas es
para todos los pacientes. Para todos los pacientes deben usar estatinas, antiagregantes plaquetarios y últimamente se está usando el anticoagulante también, ¿no? Estos son los diferentes trials que analizan el uso de aspirina, clopidogrel, el ticagrelor, inclusive la asociación de la aspirina, clopidogrel, anticoagulantes y el rivaroxaban a baja dosis asociado a diferentes tipos de pacientes. Como estos son los diferentes trials, este es el Voyager, que fue el último que asoció rivaroxaban más aspirina versus aspirina sola y demostró que esta asociación tenía mayor utilidad en quienes, en pacientes que hayan recibido ya revascularización percutánea o quirúrgica. Posterior a ello, se da el rivaroxaban, pero dosis bajas de 2.5 miligramos, ¿no? Pero esto también tiene su talón de Aquiles, no son para todos los pacientes, ¿no? Se vio que con el rivaroxaban versus el placebo, la incidencia de miembros recuperados o la incidencia de amputaciones era menor cuando se usaba con rivaroxaban. Y cuando veíamos el riesgo de sangrado, era similar al placebo, ¿no? Sin embargo, pues no se usó a todos los pacientes, hubieron muchas exclusiones. Todavía faltan algunos estudios adicionales para poder extrapolar la población en general. Siempre hay que tener cierto cuidado con el sangrado. Este gráfico es bonito porque acá divide la enfermedad crónica en sintomática y asintomática. Cuando ustedes hacen ya su Doppler arterial femoral, hacen el Doppler que tienen que hacer, el cardiólogo ahora tiene que salir sabiendo hacer Doppler periférico. Es una obligación para poder hacer los barridos de los pacientes, ¿no? Entonces, los pacientes con enfermedad arterial periférica, todos tienen que recibir estatinas. El paciente sintomático se le puede dar aspirina más rivaroxaban o clopidogrel solo o aspirina. El paciente asintomático no necesita recibir este tratamiento antitrombótico siempre y cuando no tenga síntomas y no tenga otro sistema vascular comprometido. Y en los periodos de revascularización, el paciente puede recibir la triple terapia o solamente cuando es endovascular por un mes y la quirúrgica, cuando es el tratamiento quirúrgico, aspirina más rivaroxaban. Y luego de eso continúa con aspirina o con clopidogrel. Como les mencioné, en el mundo real, los pacientes estudiados en el estudio Voyager solo representa el 21% de los pacientes de que se enferman de la arterial periférica. Usaron stent en el territorio bifropropitio. Las lesiones cortas no siempre se tratan solamente con balón, se puede utilizar stents. ¿Qué pasa con las lesiones ilíacas, que son lesiones TAS-C y TAS-D? Ahora se usa el tratamiento endovascular, pero hay que tener cuidado con la restenosis. Lo femoral también. Para el 2023 se está estipulando que el tratamiento endovascular de la arteria femoral común sea percutáneo. Hay estudios que están corriendo. Se está corriendo también que las pacientes claudicantes con lesiones largas vayan netamente a tratamiento endovascular más que bypass y que el tratamiento híbrido para lesiones ilíacas de TAS-C y TAS-D sea el tratamiento principal, ¿no? Mensajes para ustedes, que el cardiólogo tiene que asumir una identificación activa del paciente con enfermedad arterial periférica. El test tobillo-brazo se tiene que hacer sí o sí. Un test menor de 0.9 predice una enfermedad coronaria adicional. Las intervenciones endovasculares son estrategias abordables por diferentes especialidades. No necesitamos pelearnos con ellos. Hay muchos pacientes. Y se tiene que trabajar en equipo. La terapia de ejercicio es importante para el paciente claudicante y tiene que generalmente ser una estrategia supervisada. No todo claudicante debe recibir tratamiento endovascular o quirúrgico, puede quedarse con tratamiento médico mucho tiempo, pero con un seguimiento vigilante y cercano, ¿no?
pero sí, toda isquemia crítica de miembros inferiores hay que intervenir precozmente, porque las isquemias críticas hay que tratar si no hay pérdida de miembro. Y recuerden, no pueden mandar a un paciente a amputar cuando les manden un riesgo quirúrgico a ustedes, no pueden, si ustedes no, ese paciente no ha sido evaluado las arterias, la anatomía, ustedes son cómplices que vaya a perder la pierna a este paciente. Bueno, ¿está ahí alguna pregunta? A ver, ¿quiénes están de Rebagliati? ¿Hola? ¿No han venido mis residentes? Doctora, buenas noches. Habla. Gonzalo. Sí, doctora, buenas noches. Hola, Gonzalo, ¿alguna pregunta? Bueno, solo lo que se mencionó que es muy importante que todo cardiólogo clínico ahora salga caminando, ¿no? Una buena evaluación a nivel de miembros inferiores, pero hasta el momento creo, no sé si es que esto se ha implementado, ¿no? En todos los hospitales, debería ser muy importante, ¿no? Que agregar. Por otra parte, Sí, pues ese es un tema importante, la intensificación de la búsqueda de la actividad periférica y que los chicos ustedes efectivamente muchos gracias. Ahora la mayoría de ecógrafos tienen los Doppler vasculares que no son utilizados muchas veces en los departamentos de cardiología, pero sin embargo es algo que es hasta intuitivo. Comienzas a hacer un caso, 2 casos, 3 casos y te das cuenta cómo se mueve la sonda del Doppler vascular y es muy parecido a la enfermedad coronaria. La verdad que yo les invito a ir probando uno a uno y haciendo mano y la verdad que es un área muy interesante. Bueno. Doctora, una consulta. Y en cuanto al uso de las estatinas, debe iniciarse también con dosis de estatinas de alta densidad, de estatinas de alta densidad. Sí. Y que puede iniciarse a dosis más bajas. No, sí, el objetivo es igual de la parte coronaria. El objetivo se puede iniciar en pacientes con isquemia crítica de miembros inferiores, atorvastatina de 80 miligramos, según la edad lo permita, y en los pacientes crónicos, atorvastatina de 40, ¿no? Pero, como siempre, el objetivo es el target, es el LDL, ¿no? Pero una vez conseguido un LDL objetivo, se tienen que mantener con dosis de mantenimiento de todas maneras de atorvastatina. Hay algunos pacientes pues que no tienen buenos lechos, igual que coronarios, y se deja con atorvastatina 40 miligramos, que puedan tolerar, porque muchos hacen el problema del dolor muscular, ¿no? Entonces ahí hay que jugar síntomas y beneficios, pero sí, todos tienen que recibir estatinas, todo el mundo. Ya. Ahora vamos a hablar un poco de las carótidas. El tratamiento de la enfermedad carotidia, como les dije en un cuadro inicial, vieron que la interrelación de la enfermedad cerebrovascular de miembros inferiores y la enfermedad coronaria están muy relacionados porque es una misma enfermedad, es la enfermedad aterosclerótica. La carótida son arterias que ven acá, esta es la carótida común, la carótida externa, que siempre es la que tiene ramitas, y la carótida interna, que es la que va hacia el cerebro, ¿no? A este nivel es donde está el bulbo carotídeo, que acá está con placa. Esto debería ser así gordito aquí y irse hacia arriba, ¿no? Y acá vemos una lesión severa y acá está una lesión con estén. Entonces, la patogénesis del accidente cerebrovascular es lo que queremos disminuir tratando las enfermedades carotídeas. Generalmente pueden tener como ser consecuentes a una enfermedad carotidia cuando una placa de la arteria ha liberado cierto émbolo hacia la parte cerebral. A veces son pequeñitos que se diagnostican por ataques isquémicos transitorios
o por las oclusiones, pérdidas súbitas de visión, ¿no? Y otros son mayores que los conocidos ACV isquémicos ya que todos manejan, ¿no? ¿Cómo detectarlo? Igual, con el Doppler. El Doppler de la carótida es súper interesante, es bien bonito hacerle el Doppler carotídeo. Tienen el abordaje anterior, por encima, delante del esternocleidomastoideo, o el abordaje posterior detrás de este, donde ustedes pueden ver la misma anatomía que ven acá, así, tan dibujito, así igualito se ve. Y la parte, y se ve clarita la parte de las placas, ven los engrosamientos intimales, y la variabilidad del flujo el flujo sanguíneo, como aumenta post-estenosis, y eso nos traduce la estabilidad de la lesión. Acá más o menos, acá tenemos un Doppler, acá podemos ver una placa, y tenemos también la angiotomografía, que ahora nos da también con cortes axiales y nos puede decir la densidad de la placa que contiene, si es una placa mixta o es una placa calcificada, una placa blanda, que lo cual aumenta el riesgo de embolización, ¿no? Y la angioresonancia, que también es interesante para algunos pacientes, solo que tiene la limitación que no nos da la calcificación de las paredes, ¿no? ¿En quiénes sospechar? Igual, los pacientes que tienen enfermedad coronaria o los que tienen enfermedad periférica. Los pacientes que tienen enfermedad periférica, 20% de ellos van a tener enfermedad carotidia. Los pacientes que tienen enfermedad coronaria, más o menos un 16, ¿cuánto es? 17%, no, 10% van a tener también enfermedad carotidia concomitante. El 10% de pacientes con enfermedad coronaria tienen enfermedad carotidia. Hay que buscarlos, ¿no? ¿Cuándo tratar y cómo se define? Los pacientes, en la carótida tiene mucho que ver la sintomatología del paciente. No es mucho en coronarios que se ve 70%, 80%. Acá tiene que ver mucho la sintomatología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tocar una placa a nivel carotidio implica cierto riesgo, riesgo de embolización. Entonces ahí sí hay que valorar bien si vale la pena tratar o no tratar. Si tú tocas una placa que es intermedia, el riesgo de embolización puede ser alto, a pesar de que no tenga obstrucción de flujo, porque uno aplasta la placa contra la pared. Entonces, ¿cómo se mide? Se usa el método de NASET, que es medir a nivel la luz de la arteria, la carótida interna, que es esta, y luego se mide la luz residual a nivel del bulbo, ¿no? Y de acuerdo a esto se saca el porcentaje de estenosis. Como ven acá abajo, a mayor estenosis, mayor riesgo de eventos isquémicos. Entonces, hice un resumen acá para que se les sea fácil de quedar. En pacientes asintomáticos son aquellos definidos que no hayan tenido síntomas en los 6 meses previos a la evaluación. Si en los 6 meses previos no han tenido síntomas, es un paciente asintomático. Así ha tenido un infarto cerebral hace 10 años. Es un asintomático para la clasificación. Las estenosis en los pacientes asintomáticos tienen que ser mayores del 70% por tomografía o resonancia o por ultrasonido. Y por el ultrasonido, cuando ustedes ponen el Doppler posterior a la lesión, es decir, en la carótida interna, van a ver un pico de la velocidad sistólica que es más allá de 2 metros, ¿no? Normalmente la velocidad sistólica es entre 70, 80, algunos son 100 centímetros por segundo. Entonces, básicamente se duplica. Y también se ve la velocidad de fin de diástole elevada. Y sin embargo, los pacientes sintomáticos, o sea, aquellos que han tenido desde un TIA, un ojo que se les perdió la visión un ratito, qué sé yo, la estenosis no tiene que ser 70%, sino solamente 50% ya es indicación de tratamiento. Las opciones también varían desde el tratamiento médico, quirúrgico y el tratamiento endovascular, ¿no? Acá se habla del riesgo quirúrgico del paciente y el riesgo de la angioplastía. Meter acá una guía, pasar un balón, en alto riesgo de embolización. Y en este tipo de pacientes también es difícil operar, ¿no?
Entonces hay que valorar el paciente para ver cuál es la terapia que mejor le aborda al paciente. Estos son, después de de esta angioplastía, podemos tener esta embolización, ¿no? A nivel carotidio, nosotros usamos lo que se llama los filtros carotidios. En Latinoamérica existen diferentes sistemas de protección para el cerebro. Sin embargo, acá en Perú solo tenemos el filtro de protección distal. ¿Qué es esto? Por ejemplo, este es un caso que hicimos. Ven acá esta es la carótida externa, que ven llena de ramas, y la carótida interna es esta, ¿no? Que sube hasta el cerebro. Acá ven una cosa así, un redondito. Este redondito viene a ser esta parte distal del paraguas. Esto viene a ser como un filtro, ¿no? Como un filtro de té, algo así, pero en realidad no es un filtro de té, ¿no? Sino que es como una malla que trata de retener los detritus que se liberan de colocar el stent acá. Los stents a nivel carotidio son stents largos que abarcan no solamente la parte de la carótida interna, sino también la parte de la carótida común, para que se pueda anclar. Y estos stents son stents autoexpandibles, que se van adaptando al tamaño del vaso. Si el vaso es muy grueso, el stent se va a cortar. Si el vaso es delgado, el stent se va a alargar. Entonces acá pueden ver cómo de acá acá está la parte del stent colocado, esto era así y terminó siendo esto, ¿no? Y este filtro luego se retira, no se queda ahí, se retira y a veces puedes retirar con esto, ¿no? En el tratamiento para los pacientes con enfermedad carotidia, se usa los que tienen stents, un mes, la doble integración plaquetaria, y luego se quedan con aspirina con clopidogrel. Acá sí los asintomáticos sí tienen que usar aspirina o clopidogrel, uno de los dos. En los asintomáticos, si tienes una carótida que es 30%, tienes que darle un antiagregante. Y los quirúrgicos solamente uno de ellos. Hay que valorar la tecnología que tengamos en nuestra institución, si la infraestructura es adecuada, porque nos vale tener un angiógrafo y no tenemos el material, como está ocurriendo con nosotros ahorita en el hospital. De ver el tipo de paciente y ver las consecuencias, ¿no? Diferentes estudios, yo no los voy a aburrir con esto, para que ustedes lo revisen luego. Solamente les voy a dar algunas pautas para que ustedes tengan, ¿no? En los sintomáticos, como ya dijimos, hay que definir la lesión y el tipo de arteria a tratar. Lesión mayor de 50%, en sintomático hay que tratar sí o sí. Hay estudios que vieron el seguimiento a largo plazo en los sintomáticos y vieron que en los pacientes en el seguimiento, aquellos pacientes que iban a stent podrían tener una cierta diferencia a favor de la endarterectomía, ¿no? Los sintomáticos. Pero sin embargo, en la endarterectomía había mayor incidencia de infarto miocardio perioperatorio, había mayor incidencia de algunos casos de puntos combinados. Entonces se vio que si tenía más infarto miocardio, al final se iban y tenía mayor riesgo. Como siempre hay que valorar el tipo de paciente. Hubo un estudio que dijo que aquellos sintomáticos que iban con angioplastía con stent tenían mayor índice de mortalidad. Sin embargo, en un metaanálisis se vio que no había mucha diferencia. Ya está lo mismo, los sintomáticos y stroke. Y acá vemos la asociación de stroke menor, que son los que se reportaban con mayor incidencia con las oncoplastías con stent carotidio. No había diferencia a largo plazo, ¿no? Y aquellos sintomáticos que tienen riesgo quirúrgico elevado, el uso de stent es igual a la endarterectomía. Entonces, es una buena estrategia usar la angioplastía con stent carotidio en pacientes con riesgo quirúrgico elevado. En los pacientes asintomáticos, acá tenemos otro paciente, igual con una lesión más focalizada. Acá le estamos colocando el filtro, el que está acá arriba. Acá está el stent. No sé si lo llegan a ver, y acá, no sé si se llega a ver la liberación. Y acá este punto negro es en la parte del stent,
y este punto blanco es la capa que se va jalando progresivamente y el stent se va liberando. Y este es el resultado final, ¿no? Acá lo ven el stent colocado. No necesita expandir bien. Algunos se puede colocar hacer una dilatación post-angioplastía, pero no es necesario. Lo que necesitamos solamente es que haya mejor flujo y que la placa esté colocada detrás entre el stent y la pared. Si uno hace a veces mucha fuerza y abre el stent más, puede hacer protrusión de placa desde la pared por dentro de los straps del stent y aumentar el riesgo de embolización. Lo único que necesitamos en la angioplastía carotidia es tener mejor flujo y un diámetro aceptable, claro, ¿no? Entonces, ¿quiénes son aquellos que tienen alto riesgo quirúrgico? ¿En quién debemos pensar? Probablemente en un tratamiento percutáneo. Los viejitos, los que tienen enfermedad cardíaca concomitante, EPOC, oclusión carótida interna contralateral, que ya han sido operados antes o que tengan o que hayan tenido radioterapia, esas cosas, ¿no? Y los altos riesgos de stroke son aquellos que tengan un TIA contralateral, que tengan imágenes de infartos silentes, que tengan imágenes de progresión rápida de la estenosis, o que hayan tenido en el Doppler transcraneal se veía embolización hacia la arteria, ¿no? O que haya hemorragia intraplaca. El tratamiento médico de por sí estabiliza la placa, pero no la cura. Se dice que se puede usar rosuvastatina, que disminuye la vulnerabilidad de la placa, pero no hay nada cierto al final, ¿no? Entonces, acá un resumen para ustedes: enfermedad carotidia, menor de 60%, y es asintomático, tratamiento conservador. De 60 a 99%, valorar la esperanza de vida y considerar la revascularización de acuerdo a la indemnización del paciente. Las arterias ocluidas no se tratan. Si ya está ocluida la arteria y tiene mucho tiempo de oclusión, no tocarlo, porque eso aumenta el riesgo de embolización. En los sintomáticos, el punto de corte es 50%. Más de 50% tratar, y acá más de 70% generalmente se usa ahora actualmente. Y considerar la revascularización de acuerdo al tipo de paciente, ¿no? Esto es un poco más de lo mismo, el tipo, un poco de endarterectomía o percutáneo. Y esto que algo que quiero que tengan en cuenta, ¿no? A veces hay strokes que no se le hace el ecocarotidio, se le hace la ecocardíaca y nunca se encuentra algo significante. Pero se ha visto que aquellas pequeñas placas no severas, o sea, no es una lesión estenótica y solamente tiene 20-30% de la carótida, pero puede ser que esa placa tenga una hemorragia intraplaca y se haya roto y haya liberado algún trombo. Entonces esos pacientes hay que ya tratarlos, por eso que se estipula dar aspirina y estatinas tempranamente, a diferencia de lo que pasa con la enfermedad arterial de los miembros inferiores. Entonces, inclusive esto, si no se trata, aumenta el riesgo de demencia vascular, ¿no? Con carótidas no tan severas, por decir. Listo, eso es todo lo que tenía que decirles. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro o no les quedó nada claro? Doctora. Pregúntame. Doctora, buenas noches. Buenas noches. En el caso del tema del robo de la subclavia, ¿podría darnos algún alcance sobre ese tema? Porque también lo vemos en los pacientes, ¿no? ¿Y cómo podemos darnos cuenta en el ecodoppler? Mira, justo tuvimos un caso en el hospital, un paciente que hacía robo a la subclavia y que tenía cirugía cardíaca, puente mamario ADA. Entonces, cuando tú ves la reversión del flujo, ¿no? Comparas la subclavia derecha con la izquierda, el flujo es anterógrado en la subclavia no afectada y en el otro el flujo es inverso. Lo que pasa es que la circulación, la subclavia y la vertebral se unen arriba, las dos vértebras